Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, de verdad, me tiene fascinada y creo que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a hablar de oportunidades. Pero no de cualquier oportunidad, sino de esas que te hacen sentir que el universo te está guiñando un ojo, de esas que cuando se presentan, sabes que es el momento, tu momento. Y sí, el título les da una pista, porque vamos a desentrañar esa idea de que The Method de Mir Khan es mi oportunidad y yo la suya. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es una frase hecha, una metáfora poderosa, o hay algo más profundo detrás de estas palabras? Quédense conmigo hasta el final para descubrirlo. Y antes de que se me olvide, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito a darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante y sorpresas. Empecemos. A ver, pensemos un poco en esas frases que se quedan grabadas en nuestra mente, esas que nos hacen parar un segundo y reflexionar. The Method de Mir Khan es mi oportunidad y yo la suya. Esta frase me ha rondado la cabeza últimamente y creo que encierra una verdad universal sobre cómo funcionan las oportunidades en la vida, no solo en el ámbito profesional o personal, sino en esa intrincada red de conexiones humanas que construimos. Cuando hablamos de The Method de Mir, estamos pensando en una figura pública, una artista talentosa que ha alcanzado un gran reconocimiento. Y cuando se vincula su nombre a la idea de una oportunidad, automáticamente nuestra mente empieza a volar. Estamos hablando de una oportunidad laboral, de una colaboración, de un encuentro fortuito que cambia el rumbo de algo. Pero creo que la genialidad de esta frase no está en el nombre propio, sino en la dinámica que plantea, mi oportunidad y yo la suya. Esto nos habla de reciprocidad, de un intercambio mutuo. No es una oportunidad unidireccional, donde uno solo se beneficia. Es un dar y recibir, un crecimiento conjunto. Imaginen un escenario donde alguien tiene una idea brillante, un proyecto innovador, pero le falta ese empujón, esa chispa que solo una persona con visión y recursos puede ofrecer. Por otro lado, esa persona con visión y recursos, quizás está buscando precisamente esa chispa, esa energía fresca y original que aún no ha encontrado. Ahí es donde entra la magia. The Method de Mir, en este contexto hipotético, podría ser esa persona que ve el potencial en un proyecto o en un individuo, y a su vez, ese proyecto o individuo podría ser la oportunidad que Demet estaba esperando para explorar una nueva faceta, para dejar su huella de una manera diferente. Pensemos en los inicios de muchos artistas exitosos. ¿Cuántos de ellos no tuvieron a alguien que creyó en ellos cuando nadie más lo hacía? Un productor, un mentor, un director que vio algo especial y decidió apostar por ellos. Esa persona se convirtió en su oportunidad. ¿Pero qué pasaba después? Esos artistas, al triunfar, a menudo se convierten en esa misma oportunidad para otros. Crean sus propias productoras, apoyan a nuevos talentos, invierten en proyectos emergentes. Es un ciclo virtuoso. Y esto no se limita al mundo del espectáculo. Lo vemos en los negocios, en la ciencia, en el arte e incluso en nuestras vidas cotidianas. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, un emprendedor joven con una idea disruptiva podría acercarse a un empresario consolidado. El empresario ve el potencial y decide invertir o asociarse. Para el emprendedor, es la oportunidad de hacer despegar su sueño. Pero para el empresario, quizás esta inversión representa una oportunidad de diversificar, de entrar en un mercado nuevo, o de revitalizar su portafolio con algo fresco y emocionante. La frase entonces se convierte en un reflejo de esta interdependencia vital. The Method de Mir Khan es mi oportunidad significa que Demet, o lo que ella representa en este contexto, es el catalizador que me permite avanzar, que abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Y yo la suya significa que yo con mis talentos, mis ideas, mi energía, también tengo algo valioso que ofrecer a Demet, o a esa figura que representa. Pero ¿cómo cultivamos estas oportunidades? ¿Cómo nos aseguramos de que, cuando se presenten, estemos listos para aprovecharlas? Primero, creo que es fundamental tener una visión clara de lo que queremos lograr. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te servirá, pero eso no significa que te lleve a donde realmente deseas. Conocer nuestras fortalezas, nuestras pasiones y nuestras metas es el primer paso para identificar esas oportunidades que resuenan con nosotros. Segundo, la preparación. No podemos esperar que una oportunidad llame a nuestra puerta si no estamos preparados para abrirla.
Esto implica desarrollar nuestras habilidades, adquirir conocimientos, construir una red de contactos y, sobre todo, tener la mentalidad correcta. La resiliencia, la adaptabilidad y la proactividad son claves. Cuando surge algo, no debemos quedarnos paralizados por el miedo o la duda. Debemos estar listos para actuar. Tercero, y aquí entra la parte de yo la suya, es la disposición a ofrecer valor. No se trata solo de recibir, sino de contribuir. ¿Qué puedo aportar yo a esta oportunidad? ¿Qué habilidades únicas, qué perspectiva diferente, qué energía positiva puedo inyectar? Si The Method de Mir me está ofreciendo una oportunidad, ¿qué estoy yo preparado para darle a cambio? No hablo solo de compensación económica, sino de compromiso, de esfuerzo, de ideas, de colaboración genuina. Pensemos en la idea de Kan. Kan en turco significa poder o lata. Si lo interpretamos como poder, entonces la frase se vuelve aún más potente. The Method de Mir tiene el poder, y yo tengo el poder, y juntos creamos algo. Si lo interpretamos como lata, quizás hablamos de algo más tangible, de algo que se puede guardar, de algo concreto que se puede ofrecer. Sin embargo, creo que la interpretación más amplia y resonante es la de la oportunidad en sí, ese momento propicio que se presenta. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra propia vida, más allá de si conocemos o no a una figura pública? La realidad es que todos tenemos potenciales de Method de Mir en nuestras vidas, y todos podemos ser esa oportunidad para otros. Podría ser un profesor que ve el potencial en un estudiante y le ofrece un proyecto de investigación. El estudiante aprovecha la oportunidad de aprender y crecer. Y a cambio el estudiante aporta nuevas ideas, energía y quizás resultados que enriquecen el trabajo del profesor. Podría ser un colega que al ver que tienes una habilidad específica, te recomienda para un proyecto importante, dándote así una oportunidad de crecimiento. Y tú, al tener éxito en ese proyecto, no solo te beneficias a ti mismo, sino que también fortaleces la reputación de tu colega y contribuyes al éxito del equipo. Es fascinante cómo estas dinámicas se replican en todos los niveles. Incluso en nuestras relaciones personales. A veces la oportunidad de cambiar una mala racha, de encontrar una nueva perspectiva, viene de un amigo o un familiar que se ofrece a escucharte, a apoyarte incondicionalmente. Esa persona se convierte en tu oportunidad. Y tú, al recuperarte, al crecer, te conviertes a su vez en una mejor persona, y quizás en ese momento de necesidad, también puedas ser esa oportunidad para alguien más. La frase nos invita a estar en un estado de receptividad y de generosidad. Receptividad para reconocer la oportunidad cuando se presenta, para ver el potencial en ella, incluso si no es lo que esperábamos inicialmente. Y generosidad para estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos, a compartir nuestros talentos y a contribuir al éxito mutuo. Si nos quedamos esperando que las oportunidades caigan del cielo sin ningún tipo de esfuerzo o preparación, probablemente nos llevaremos una decepción. Pero si cultivamos nuestras habilidades, si construimos relaciones sólidas y si estamos siempre dispuestos a dar un paso adelante, tanto para recibir como para ofrecer, entonces estaremos creando nuestro propio camino hacia esas oportunidades. Piénsenlo así, The Method de Mir representa, en esta metáfora, un punto de conexión, una figura que puede abrir puertas. Pero esas puertas solo se abren si nosotros estamos del otro lado, listos para cruzar, y si además, lo que llevamos con nosotros es valioso para quien está abriendo la puerta. Es como un baile. Uno da un paso, el otro responde. Uno extiende la mano, el otro la toma. Y juntos crean una coreografía, una historia. El mensaje subyacente es poderoso, la interconexión humana es clave para el progreso y el éxito. Nadie logra grandes cosas completamente solo. Siempre hay alguien que nos inspira, alguien que nos ayuda, alguien en quien confiamos, y a su vez, nosotros también podemos ser esa persona para otros. La clave está en cultivar esas relaciones, en ser auténticos, en ofrecer lo mejor de nosotros mismos y en estar abiertos a recibir lo que otros tienen para ofrecer. Así que la próxima vez que escuchen una frase como The Method de Mir Kan es mi oportunidad y yo la suya, tómenselo no como una simple casualidad o un dato curioso, sino como un recordatorio profundo de cómo funcionan las oportunidades en la vida. Es un llamado a la acción para que seamos proactivos en la búsqueda y creación de nuestras propias oportunidades, pero también para que estemos conscientes del valor que nosotros mismos podemos aportar a los demás. Es un ciclo de dar y recibir, de crecimiento compartido, de sinergia.
En resumen, hoy hemos explorado esa intrigante frase que nos invita a pensar en la reciprocidad de las oportunidades. Hemos visto cómo una figura pública puede simbolizar esa puerta que se abre, pero también cómo nosotros, con nuestras propias cualidades y talentos, podemos ser la oportunidad para otros. Hemos hablado de la importancia de la preparación, de la visión clara y, sobre todo, de la disposición a dar valor. Al final, se trata de construir conexiones, de apoyarnos mutuamente y de entender que el éxito, a menudo, es un esfuerzo colaborativo. Espero de corazón que este vídeo les haya dado algo en que pensar, que les haya inspirado a ver las oportunidades de una manera diferente y a cultivar esas relaciones que pueden ser tan transformadoras. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué significa para ustedes esa idea de reciprocidad en las oportunidades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y charlar con todos ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo encontraron útil o interesante, por favor, denle un buen me gusta, eso me ayuda muchísimo. No olviden compartirlo con sus amigos, familiares o con quien crean que le pueda servir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de verdad por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.